Buenas noches con todos. Es un honor estar aquí en este curso dirigido a ustedes que son parte de la base del sistema sanitario del país, ¿no? El tema que hoy me invitaron a revisar es shock anafiláctico, ¿no? Shock anafiláctico es uno de los temas principales o la estrella de la emergencia, ¿no? Vamos a conversar unos minutos sobre esto y espero que después tengamos algunas preguntas y también poder resolver o absorber algunas de las inquietudes. Ya, en cuanto a lo que queremos tratar el día de hoy, vamos a hablar de definición, epidemiología, algo de la fisiopatología y creo que lo más importante para ustedes es el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y sobre todo en la atención primaria donde muchas veces no tenemos los recursos completos. ¿Qué es anafilaxia, no? Para hablar primero de shock anafiláctico vamos a hablar de qué es anafilaxia, ¿no? Existe la definición clara donde la anafilaxia es una reacción alérgica sistémica de desarrollo rápido y potencialmente fatal, ¿no? Siempre que nos dicen shock anafiláctico o anafilaxia decimos alergia a la penicilina, es lo que tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Pero ahora vamos a hablar y vamos a ver que eso es quizás lo menos frecuente que existe, ¿no? Para recordar o enfocarnos un poco en anafilaxia es cuando existe obstrucción de la vía aérea debido a edema laringio o broncoconstricción, broncoespasmo y colapso cardiovascular, ¿no? Entonces, anafilaxia es un problema sistémico que involucra procesos alérgicos y no alérgicos y tiene dos componentes grandes, ¿no? Aparte de la vía aérea, ¿no? Decimos edema laringio, broncoconstricción y la parte del colapso cardiovascular, que es el shock anafiláctico al que el tema es el de hoy y es el más grave, ¿no? Podríamos decir que es la etapa más grave. En anafilaxia pueden estar cualquiera de los dos, pero shock séptico es la parte del componente vascular hemodinámico y es la parte más grave, que lo que sigue es paro, disfunción multiorgánica, paro y muerte, ¿no? Eso es lo que hay que tenerlo presente. Como decía el doctor Gómez hace un rato, epidemiología en nuestro medio es difícil, ojalá que a nivel desde los niveles de atención primaria y los especializados se vaya mejorando. Creo que hay algo de mejoría, pero en algunos temas como en este no tenemos reportes específicos, ¿no? Se dice que la frecuencia es muy baja, ¿no? De 0.03 a 0.95% de la población en general. Es más frecuente en niños y adolescentes. La mortalidad puede ser de 0.6 a 2% con alto subregistro. Aquí estamos hablando de anafilaxia, pero cuando hablamos de shock anafiláctico la mortalidad sube mucho más, ¿no? Los casos fatales son más comunes en adultos. La reacción anafiláctica ocurre con más frecuencia en niños y adolescentes, pero los casos fatales y más graves son en adultos. Eso hay que tenerlo presente. Las causas de anafilaxia, todo. Entonces tenemos desde medicamentos, ¿no? Lo que les decía, siempre decimos shock anafiláctico, penicilina, soy alérgico a penicilina, ¿no? Causas más frecuentes, analgésicos más que antibióticos, ¿sí? Antibióticos, otros medicamentos opioides, medios de contraste, los coloides, ¿no? Las sustancias utilizadas como expansores plasmáticos también pueden producir anafilaxia, inmunoterapia, biológicos y vacunas, ¿no? O sea, son muy amplios lo que puede producir. Alimentos, cereales, leche, mariscos, frutos secos. Esta reacción anafiláctica depende de cada persona, no es igual en todos, por eso hay que tener presente, ¿no? Las picaduras o mordeduras de insectos, ¿no? Abejas, a la cabeza, uso de otras sustancias tóxicas, etanol y otros. A veces el látex, ¿no? De los guantes puede producir anafilaxia, ¿no? Esto se ve más en centros quirúrgicos, donde si el paciente es anafiláctico tiene que ser una sala quirúrgica especial sin ningún tipo de látex porque puede desencadenar reacciones anafilácticas y hasta el shock anafiláctico, ¿no? Alergenos ocupacionales y, para complicarlo más, ejercicio, frío, calor, radiación, ¿no? Medios físicos también pueden producir anafilaxia. Y siempre está ahí, 20% idiopática, no se supo
cuál fue la causa, ¿no? Entonces, como vemos, las causas, la etiología es muy amplia. En Inglaterra, donde se publican y se registran muy bien esto, es muy interesante este cuadro, ¿no? Dice, grupo etario, acá estamos desde los más pequeñitos, 0 años, hasta los adultos mayores, 85 años, ¿no? Este es un reporte de creo que 20 años más o menos, del 92 al 2022, al 2012, perdón, donde se dice la frecuencia de admisiones por anafilaxia al hospital, hospitalizaciones por anafilaxia. En los más pequeños, más frecuente, bueno, en los primeros meses, en el lactante, mucho más frecuente. En adolescentes y niños decíamos que era más frecuente, pero con los adultos va disminuyendo, ¿no? Y las causas las agrupan en 3: comidas o alimentos, iatrogénicas, llámese iatrogénica a cualquier reacción anafiláctica que es secundaria a la administración de un tratamiento, ¿no? Nosotros no administramos ningún medicamento con ese fin, pero produce anafilaxia, ¿no? Las iatrogénicas y las asociadas a mordedura de insectos, ¿no? Los alimentos más en niños van bajando con la edad. Las iatrogénicas van subiendo más con la edad porque son los que más frecuentan a los centros o a los establecimientos de salud. Y lo de los insectos, bueno, más exposición en la gente que sale de casa, ¿no? Menos en los niños y menos en los adultos mayores. Y aquí tenemos los casos fatales, ¿no? De anafilaxia, la muerte, lo más severo. Igual, separados por alimentos, más frecuente en niños, ¿no? Las iatrogénicas, mire, esta subida que tenemos en los adultos y adultos mayores y otras asociadas, ¿no? Entonces, es una realidad, está asociado a la atención de salud y es bastante complejo, ¿no? Entonces, es interesante, es importante tener presente este problema, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, es complejo, siempre tenemos en la cabeza inmunoglobulina E asociada a anafilaxia, ¿no? Sí, es cierto, hay mecanismos inmunológicos, ¿no? Dentro de los mecanismos inmunológicos, lo clásico es la reacción de histocompatibilidad tipo 1 mediada por IgE, ¿no? Lo clásico es alérgico a penicilina, recibió una vez, cuando vuelve a recibir la segunda vez ya tenía los linfocitos sensibilizados y hace una descarga masiva de los basófilos y los mastocitos y produce toda la reacción anafiláctica. Ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pero lo que quería comentar aquí es que no solo inmunoglobulina es la que produce anafilaxia, tenemos inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina más frecuente que tenemos, ¿no? Y aquí se ha dicho que está muy asociado, por ejemplo, a la infusión rápida de coloides, ¿no? De la gelatina, de Dextran, Emacel y otros medicamentos que utilizamos con frecuencia en los hospitales. Dice que cuando aumenta los volúmenes, esto activa la inmunoglobulina G y puede desencadenar anafilaxia. Hay que tenerlo presente, ¿no? Otro de los mecanismos es activación del complemento directo o indirecto y el mecanismo final es de granulación de basófilos y mastocitos y la liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas y otras sustancias más. A la cabeza la histamina, ¿no? Los grupos de causas le decíamos que eran muchas, ¿no? Alimentos, insectos, iatrogénicas debido a medicamentos y otras sustancias que utilizamos en la atención de salud, ¿no? La clásica mediada por inmunoglobulina E, ya existe esa memoria, vuelve a exponerse a ese alergeno y va a desencadenar una liberación masiva o una degranulación masiva de basófilos y mastocitos y va a activar toda esta cascada de la inflamación, pero principalmente esta liberación de histamina va a tener procesos como activación a nivel de los capilares con extravasación de fluidos, vasodilatación generalizada. Esto va a reducir el retorno venoso, el edema y extravasación, principalmente en la vía aérea y en la glotis, va a producir edema de glotis y obstrucción, broncoespasmo, reducción del gasto cardíaco, reducción de la perfusión coronaria y esto va a formar un círculo vicioso. ¿Y en qué vamos a llegar? Hipoxia e hipotensión, ¿no? Shock anafiláctico, ¿no? Disfunción a nivel tisular,
es lo que se produce, es lo que la forma como se manifiesta el shock, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ese es el mecanismo principal del shock anafiláctico, ¿no? Entonces, ahora lo comprendemos. Hay mecanismos inmunológicos y les decía que también hay otros mecanismos no inmunológicos. Acá. Otros mecanismos no inmunológicos que están asociados a anafilaxia también, ¿no? Y decíamos que hay activación del complemento, de la cascada de las bradiquininas, ¿no? Otros que se gatillan directamente, estímulos químicos, físicos, ¿no? Estábamos diciendo incluso las radiaciones pueden desencadenar anafilaxia. Y esto no necesariamente tiene que ser con los mecanismos inmunológicos que hablábamos previamente, ¿no? Entonces, esas son, en general, recordar que está el mecanismo inmunológico, pero también hay otros mecanismos que no son necesariamente inmunológicos. Es bastante complejo, ¿no? Entonces, en la atención primaria, en el centro de salud, en el lugar donde estamos trabajando, en el consultorio, ¿cómo lo podemos identificar, ¿no? El diagnóstico es clínico, eminentemente clínico, ¿no? Existen estudios experimentales donde dice que se puede dosar el valor del triptófano para decir y confirmar la anafilaxia, pero eso no es lo que podemos aplicarlo en la clínica, ¿no? A la práctica médica. Las manifestaciones, 90% van a tener manifestaciones cutáneas. Lo clásico, prurito, el flushing, el rash, ¿no? Las ronchas que aparecen. Y el angioedema. El angioedema relacionado a edema edema labial y el edema de glotis con los síntomas que puede desencadenar, ¿no? Y vamos a tener el resto de manifestaciones, respiratorias, sibilantes a la cabeza, oculares, ¿no? Con el edema, cardiovasculares, la taquicardia y la más grave que sería la hipotensión, manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, incluso muerte súbita, ¿no? Son una amplia gama de manifestaciones clínicas que puede tener. Y lo otro que hay que recordar, que cuando está produciéndose anafilaxia, hay un patrón bifásico o bimodal, ¿no? Tenemos la primera manifestación, pero se dice que a las horas después, entre 2 a 12 horas después, puede venir la siguiente oleada o la siguiente etapa de descarga de todos los procesos que estábamos revisando y el paciente puede complicar. Incluso el shock anafiláctico puede venir en la siguiente etapa, ¿no? Por eso hay que identificarlo, monitorizarlo y después tratarlo adecuadamente. Siempre recordar eso, ¿no? Y lo otro que sucede con frecuencia, no viene por un proceso anafiláctico, le damos tratamiento y mejora, se va a la casa, pero a las 6 horas o 8 horas acabó el efecto del medicamento y regresa nuevamente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que se le va a dar posteriormente. Existen algunos consensos, ¿no? Esto es de un consenso de una asociación internacional de alergia, donde para considerar anafilaxia tiene dos criterios, ¿no? Primero, aparición aguda de la enfermedad, se habla de minutos u horas, con compromiso de piel y mucosas, ¿no? Decía, 90% está comprometida la piel y mucosas, más alguno de estos componentes, ¿no? Respiratorio, asociado a disnea, broncoespasmo, sibilantes. Circulatorio, asociado a hipotensión o disfunción orgánica, shock, manifestaciones de shock, y un problema gastrointestinal severo, asociado a vómitos persistentes y a dolor severo, ¿no? Ese es uno de los criterios. Y el otro criterio es donde existen ya las manifestaciones más severas, hipotensión o broncoespasmo o edema laringio, compromiso laringio, después de la exposición, minutos o horas, de un alergeno, ¿no? Esas serían los dos criterios y las dos condiciones para diagnosticar. Repito, diagnóstico clínico nada más, ¿no? Hay que evaluar, hacer preguntas adecuadamente y tratar de hacer el diagnóstico. ¿Existen diagnósticos diferenciales? Muchos, ¿no? Muchos diagnósticos diferenciales. Síncope, crisis de ansiedad, disfunción miocárdica, tromboembolismo, aspiración de cuerpo extraño, convulsiones, envenenamiento, hipoglicemia. Pero si tenemos la sospecha de una anafilaxia, de una crisis, de un shock anafiláctico, es un problema grave, potencialmente mortal y tenemos que monitorizarlo adecuadamente, ¿no? Esas son basta número de reacciones de diagnósticos diferenciales que podemos tener. ¿Cuándo pensar en anafilaxia? A veces ya nos viene casi fácil el diagnóstico, ¿no? Se expuso a este alergeno, luego presenta estos síntomas rápidamente y viene con distrés y todo. Pero a veces
presentan los síntomas y sin poder identificar eso, ¿no? O no se puede, sobre todo en los casos más graves, que nos lleva a la emergencia y no sabemos qué fue. Pero cuando tengamos estridor, ¿no? Cuando el paciente tiene estridor, cuando se presentan sibilantes difusos o tórax silente de un momento a otro sin antecedentes previos, insuficiencia respiratoria con cianosis, saturación baja de oxígeno, uno de los causas de hipotensión o shock o trastorno de conciencia, ¿no? Eso hay que tenerlo presente como uno de nuestros diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, hay cosas que se hacen usualmente, pero que no tienen evidencia y no se han publicado. Yo le traigo lo que dicen las guías internacionales y podemos comentar de algunas otras cosas que hacemos, pero que no tenemos la evidencia suficiente, ¿no? Lo que dicen todas las guías internacionales, existen guías en la publicación y con las referencias a nivel de Norteamérica y de Europa, ¿no? Donde el principal a lo que se debe buscar o dirigir en la anafilaxia es el tratamiento autoadministrado, cuando ya se sabe, cuando ya se conoce, ¿no? Los casos más graves que llegan por primera vez, bueno, hay que tratar de identificarlos en los servicios de emergencia, tratar de referir si es que no estamos en la capacidad de atenderlo, pero sí dar la atención inicial. Pero lo que hacen es, una vez identificado, se registra a ese paciente y a ese paciente se le educa por si vuelve a presentar este proceso, ¿no? La autoadministración del tratamiento inicial con protocolos, adrenalina, lapicero de adrenalina que no tenemos en nuestro país, o cómo pedir ayuda, cómo hacer todo este proceso, ¿no? Detener la exposición del alergeno, por supuesto, y tratar de contactar o la ayuda al personal de salud, ¿no? O sea, lo primero que debemos hacer si estamos teniendo anafilaxia ante algo es suspenderlo, ¿no? Y pongo esto porque es muy frecuente o es relativamente frecuente la anafilaxia asociado a medicamentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es cortar el medicamento, quitar todo lo que está asociado a eso para evitar agravar el cuadro. Eso recuerden, ¿no? Es sencillo, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Luego, una vez que se ha hecho el diagnóstico y la identificación, hay que seguir el protocolo, ¿no? Y el protocolo, ¿qué dice? Lo primero, pedir ayuda. Siguiente, adrenalina. La adrenalina más que otros medicamentos. Luego, si hay signo de hipotensión, decúbito dorsal, acostar al paciente. Algunos decían elevar las piernas si hay hipotensión y shock, otros dicen que no. Si hay signos de dificultad respiratoria, no acostarlo completamente, sentarlo y administrar oxígeno, ¿no? Eso es el tratamiento general, lo que se debe hacer en primer lugar, ¿no? Y lo más rápido posible para evitar que progrese y empeore. Posteriormente ya van a venir otros tratamientos, ¿no? Administrar retos de fluidos. Tenemos shock decíamos, ¿cuál es el mecanismo principal del shock anafiláctico? Vasodilatación y pérdida de volumen al extracelular. Entonces necesitamos reponer fluidos, ¿no? Reposición de fluidos endovenoso, si el paciente nos hace paro y iniciar maniobras de resucitación y luego tratar de monitorizarlo o derivarlo donde se pueda seguir un tratamiento especializado, ¿no? Estamos en la atención primaria, no vamos a quedarnos con el paciente ahí, tratar de referirlo, pero administrar o dar los tratamientos iniciales, ¿no? Adrenalina o epinefrina es la base del tratamiento, ¿sí? Recordar, no es corticoide. Corticoide puede utilizarse, hay varios comentarios que vamos a hacer sobre el corticoide. Entonces, adrenalina, ¿no? Y como la adrenalina intramuscular profunda, ¿no? No nos dicen subcutánea, como se usa y se ha usado y creo que se sigue usando en muchos sitios, adrenalina intramuscular profunda o en su defecto endovenoso. Pero cuando usamos endovenoso la recomendación es que se haga cuando tengamos monitoreo adecuado y todo el equipo y especialistas ¿por qué? Porque el problema de la adrenalina endovenosa es que puede desencadenar arritmias potencialmente fatales, ¿no? Arritmias sobre todo ventriculares. Entonces, adrenalina y la dosis de adrenalina que se recomienda, dice, para adultos, dosis máxima 0.5 miligramos. Dicen que en el extranjero hay lapicero de adrenalina, nosotros solo tenemos la ampollita de 1 miligramo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Media ampolla, ¿no?
media ampolla, intramuscular profundo. Y recuerden, intramuscular profundo, la adrenalina se carga en una jeringa de tuberculina, pero cuando queremos inyectarla tiene que ser con la aguja verde o celeste, que es la grande, ¿no? La aguja número 21 o 20. No podemos administrarla con las agujas pequeñas porque se queda en el subcutáneo y produce necrosis, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación de tratamiento. Para niños o para personas con menos peso se recomienda de 0.01 miligramos por kilo. En la práctica, a adultos, media ampolla, 0.5 mililitros. En niños de 6 a 12 años, 0.3 miligramos o 0.3 mililitros, porque la ampolla siempre viene de 1 mililitro. Y niños menores de 1 a 5 años, 0.15. También está para mucho menores de 1 año, 0.1, ¿no? Entonces, esa es la dosis aproximada. ¿Cuánto tiempo o cuándo? Lo más pronto posible si hay síntomas o de problemas respiratorios o de hipotensión, shock, ¿no? ¿Y cuántas veces? Se dice que puede repetirse hasta 2 o 3 veces con intervalos de 5 a 10 minutos, ¿no? Y eso es lo que va a salvar vidas y lo que va a ayudar a sacar al paciente de shock anafiláctico. No preocuparse por administrar primero corticoides o otros medicamentos que serían en todo caso de segunda línea, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene la segunda línea del tratamiento, ¿no? Si hay broncoespasmo, nebulizaciones o inhalaciones con salbutamol, los corticoides que se recomienda, dicen de acción corta, hidrocortisona, metilprednisolona, en algunos lugares solo tenemos dexametasona, podría utilizarse, pero repito, no es lo primero. Eso, quizás los corticoides traten de evitar el segundo episodio, la segunda crisis, quizás porque incluso eso está cuestionado, ¿no? No es, algunas guías incluso recomiendan no utilizar corticoides en shock anafiláctico y en anafilaxia, ¿no? Antihistamínicos también. Recordar que la clorfenamina es de acción rápida, pero da sedación. Algunas veces dice que no debe administrarse clorfenamina para no enmascarar el cuadro del paciente, ¿no? Porque si le ponemos y se duerme, no sabemos si era por la clorfenamina o por el mismo proceso anafiláctico, ¿no? Luego seguir con antihistamínicos vía oral, cetiricina o loratadina, ¿no? También dice que glucagón debe administrarse en algunos casos, sobre todo en los que no tienen buena respuesta a adrenalina o son usuarios de beta bloqueadores, ¿no? Pero tampoco creo que, si es difícil esto en las ciudades, en los centros de atención primaria es mucho más difícil tener acceso al glucagón, ¿no? Recordar siempre en la emergencia la valoración primaria, ¿no? El ABCD, ¿no? A, la vía aérea, tener la vía aérea permeable. B, la respiración, ver cómo está. Si el paciente está haciendo paro respiratorio, hay que dar ventilación asistida, ¿no? Con la clásica máscara de válvula, máscara de reanimación, ¿no? O el AMBU, que lo conocen todos, ¿no? Y tratar de dar soporte al paciente, ¿no? C, la parte de circulación, ¿no? Ver los pulsos, cómo está. El reto de fluidos sí puede ayudar en estos casos, ¿no? Luego el problema neurológico, ¿no? Ir valorándolo como uno de los criterios de evolución, y la exposición, recordar, ¿no? ABCDE. E es evitar la exposición o tratar de separar al paciente de esto, ¿no? Esto siempre debemos tenerlo presente ante un paciente en situación crítica o de emergencia, ¿no? Vía aérea permeable, oxígeno, ¿no? Oxígeno por máscara, la adrenalina intramuscular. Algunos también dicen que se puede utilizar la adrenalina nebulizada. Eso también podríamos hacerlo. Con la ampollita se pone en el nebulizador y le ponemos. Dice que también ayuda a disminuir el edema de glotis, ¿no? Que en este caso el shock anafiláctico, ¿no? O incluso el broncoespasmo. No es para asma, por si acaso, solo cuando hay sospecha de anafilaxia o shock anafiláctico, ¿no? Vía endovenosa periférica, y el reto inicial, o sea, en el prehospitalario, donde lo podamos ver, es de 10 mililitros por kilo, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona de 60 kilos, 600 mililitros, ¿no? Entre medio litro a 1 litro, ¿no? En casos de shock ya va más, hasta 30 mililitros por kilo, ¿no? Pero ya idealmente inicialmente podemos dar ¿no? Este reto de fluidos. Y la recomendación es usar siempre solución salina fisiológica, cloruro de sodio al 9 por 1000, que sea 9 por 1000, no como los problemas que hemos tenido últimamente, ¿no?
Y la recomendación siempre es no usar coloides, no usar hemacel, no usar dextran, no usar gelatina, ¿no?, enlazada y todo lo que tenemos, porque eso puede inducir más a esto, ¿no? Otro de los lugares donde con frecuencia hacen anafilaxia es en sala de operaciones, ¿no?, expuesto a ciertos anestésicos inhalatorios o endovenosos y, por supuesto, al uso de fluidos en gran cantidad, ¿no? Y lo importante es siempre monitorizarlo, ¿no? Tenemos dónde monitorizarlo, lo seguimos monitorizando. No tenemos dónde monitorizar, coordinar para hacer la referencia o el traslado a eso, ¿no? Muy bien. Y en cualquier momento que el paciente haga un paro, hay que estar ahí para reanimarlo, ¿no? Es el otro esquema que es, supongo, motivo de otra clase. Específicamente cuando tengamos las condiciones, ¿no?, en unidad de cuidados críticos, con monitorización, se dice que puede utilizarse infusión endovenosa de adrenalina, ¿no?, para el shock anafiláctico. Estamos hablando solo shock anafiláctico, no el resto de shock, ¿no? Esto es un comentario, una recomendación de la guía, ¿no?, de la guía de anafilaxia. Podría utilizarse la infusión de adrenalina de 1 miligramo en 100 mililitros de cloruro de sodio y se comienza la dosis más o menos 0.1 a 2 mililitros por kilo, ¿no? Y esto se va regulando. O sea, comenzamos 2 a 5 mililitros y vamos regulándolo, ¿no? Pero esto sí necesita bomba de infusión, necesita monitoreo continuo, idealmente que esté en una unidad de cuidados críticos, emergencia o UCI, ¿no? Cuando no hay respuesta a esto, se puede agregar un segundo vasopresor, ¿no? Dentro de los segundos vasopresores, la vasopresina, ¿no?, o la noradrenalina también, ¿no? También existe la posibilidad de administrar dobutamina u otros medicamentos, sin embargo, esto ya es un tratamiento más exhaustivo, con mucha monitorización y todo, el paciente es muy crítico. Entonces, lo que sí podríamos hacer en caso extremo, que estemos muy alejados porque conocemos nuestra realidad en el país, podríamos incluso usar la infusión de adrenalina para transferir al paciente. O sea, mientras lo vamos transfiriendo, sigue hipotenso, sigue con todos los cuadros, no responde a 3 aplicaciones intramusculares de adrenalina, podríamos utilizar esto como una alternativa, ¿no? A largo plazo ya quizás si el cuadro fue mejor, evolucionó mejor, ahí ya hay que comentar y tener en cuenta otras cosas, ¿no? Les decía, las guías internacionales siempre hablan de educación al paciente, un registro, ya identificar cuál es el alergeno que tiene y saber que no se debe exponer a él y si por accidente se expone nuevamente, estar preparado para tratamiento, ¿no? Lapicero de adrenalina, llamadas y a quién pedir ayuda, ¿no? Y cómo se puede ir haciendo esto, ¿no? Y otros medicamentos después, como los antihistamínicos y la derivación con el especialista en alergia o inmunología para que continúe su caso, ¿no? Algunas recomendaciones que también se habla, aconsejar cómo usar la epinefrina o adrenalina en caso de anafilaxia en un paciente que ya lo tuvo, un plan escrito de pasos a seguir, un protocolo que debe seguir y que debe conocer el paciente y si es niño, el familiar directo, los cuidadores. Información suficiente sobre la naturaleza de potenciales desencadenantes o alergenos, ¿no?, si ya se pudo identificar en esta vez. Y referir al paciente, como les decía, al especialista en alergia para que continúe su caso y no esperemos que vuelva nuevamente a tener un cuadro que podría ser fatal, ¿no? Esa es parte también de la prevención del caso. Y esto era lo que quería comentarles. Muchas gracias por la atención.